Bienvenidos a un nuevo programa El Corazón de los Negocios. Hoy, en nuestro espacio de reflexión, vamos a hablar de los líderes empáticos. ¿Qué tienen que tener y cómo se puede llegar a ser un líder empático para conseguir ponerte en el lugar de tus colaboradores? También en nuestro espacio El Viaje del Líder entrevistaremos a un nuevo líder que nos contará cuál ha sido su viaje hasta llegar al líder en el que se ha convertido. Acompáñame. Déjame que te cuente algo que me dijo una vez un cliente. Estábamos trabajando la parte de equilibrio, vida personal, vida laboral, y me contó que un día consiguió llegar a casa a una hora temprana. Su objetivo era dedicar la tarde a jugar con su hija de 4 años. Llegó a casa, saludó a la familia, saludó a su hija de 4 años y empezó a jugar con ella. Le dijo que iban a estar toda la tarde juntos en la habitación de juegos que tenían. A los 5 minutos de empezar a jugar, sonó el teléfono. Era una llamada de un cliente y por lo tanto tuvo que cogerlo, le dijo a la niña que esperara un poco y estuvo así como unos 5 minutos de conversación. Colgó, le pidió perdón sonriendo a su hija y continuaron jugando. No habían pasado ni 5 minutos y de nuevo volvió a sonar el teléfono. Esta persona, este padre, coge el teléfono y se da cuenta que es una persona de su equipo y que necesita su ayuda y entonces, bueno, pues le empieza a dar unas instrucciones. El caso es que 10 minutos después vuelve a jugar con su hija. Él ya notó que la emocionalidad de su hija ya no era la misma. Pero bueno, era una niña de 4 años, estaba con su padre, lo normal era que estuviera contenta porque papá estaba jugando con ella. No habían pasado 5 minutos de nuevo y el teléfono volvió a sonar. El padre lo cogió, se tiró otros minutos hablando y cuando volvió a jugar con la niña, su hija le dijo: «Papá, ¿cuándo me toca a mí?». Esta situación que os acabo de contar, que es real, tiene mucho que ver con la empatía, con el líder empático que todos podemos ser, con la capacidad que tenemos para empatizar con otras personas. La empatía la definía Gandhi diciendo la siguiente frase: «Los conflictos de la humanidad se acabarían si fuéramos capaces de ponernos en los zapatos del otro». La RAE nos define la empatía como la capacidad que tenemos de sentir lo que sienten otras personas. Daniel Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional, hacía una distinción de 3 tipos de empatía que me gustaría compartir con vosotros. Permitidme además que os las escriba. Él hablaba, en un primer lugar, de un tipo de empatía que llama cognitiva. La empatía cognitiva es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender cómo piensan otras personas y de ser capaces de pensar de la misma manera. Empatía cognitiva. Hablaba de un segundo tipo, que era la empatía emocional y que está más relacionado con lo que nos dice la RAE. La empatía emocional es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ver las emociones de otra persona y sentir las mismas emociones. ¿Por qué? Porque como seres sociales, seres emocionales, somos capaces de sentir las emociones que vemos en los demás. Empatía emocional. Y hablaba de un tercer tipo. Él le llamó preocupación empática. ¿Qué significa esto? Significa que como seres humanos somos capaces de entender el sufrimiento de otra persona y hacer lo que esté en nuestra mano para reducirlo, en la medida de lo posible. Tercera parte, preocupación empática. Recordáis que estamos hablando todo el rato del líder transformador y que también hemos hablado de otros tipos de líderes. El líder del siglo XX, como mucho, dominaba la primera, si llegaba. El líder del siglo XX, que llamábamos líder héroe, dominaba la primera y se movía más o menos bien en la segunda.
El líder transformador del que llevamos hablando en los últimos programas se mueve muy bien en las dos primeras, empatía cognitiva, empatía emocional, y también domina la tercera, la preocupación empática. Y diréis, ya, pero ¿cómo se construye esto? ¿Se nace siendo empático? No, se sabe que hasta los 3 primeros meses no empezamos a utilizar esa empatía. Y la utilizamos gracias a las neuronas espejo, que son las que nos permiten identificar e imitar lo que vemos en los demás, en este caso sus emociones. Gracias a esas neuronas espejo, que solo se dan en los seres humanos y en los primates, somos capaces de empatizar, y esto no ocurre hasta los 3 primeros meses de edad. Sin embargo, sí que podemos reforzarla, y para nuestro liderazgo transformador, desde el punto de vista de la empatía, podemos hacer varias cosas. Para mí hay como 5 pasos que son clave. Os los voy a poner brevemente. El primero sería estar presente. ¿Qué significa estar presente? Significa lo contrario de lo que vimos en la historia que os contaba del padre y su hija. Estar presente significa estar ahí para el otro. En ese momento no hay nada más importante en ese momento para un líder que el momento en el que está con su colaborador, tratando un tema, ayudándole, trabajando en su desarrollo, en su formación, lo que sea. Estar presente significa estar aquí ahora para la otra persona. Segundo paso que tenemos que dar para empatizar: utilizar una escucha empática. ¿Qué significa esto? Significa que utilizamos una escucha desde el otro. Escuchamos al otro, desde la persona que es, no desde nosotros. Tercero, hacer buenas preguntas. A mí me gusta llamarle preguntas poderosas, preguntas que me den información sobre la otra persona. Si yo quiero ponerme en sus zapatos, si yo quiero entender cómo siente, cómo piensa, yo tengo que ser capaz de hacer preguntas poderosas que me den información para entender cómo está viviendo esa persona la situación que me está contando. Cuarto paso, ser capaz, como líder, de calibrar. ¿Calibrar qué? Calibrar las emociones de la otra persona. Darme cuenta cuando algo que yo le he dicho a la otra persona no le ha sentado bien, o sí le está sentando bien, para reforzarlo. Darme cuenta en qué emoción viene la otra persona cuando viene a hablar conmigo o cuando tiene una interacción conmigo. Calibrar las emociones de los demás nos pide un aprendizaje, pero una vez que lo conseguimos se convierte en un arte que todo líder transformador debería ser capaz de conseguir. Está al alcance de todos. Y finalmente, establecer, gracias a esa empatía y gracias a los 4 pasos anteriores, establecer una conexión con la otra persona, una conexión donde fluye, donde nos podemos decir cualquier cosa, donde somos capaces de entendernos, porque la comunicación verbal y la no verbal están fluyendo y ambos estamos trabajando para la resolución de un conflicto, para la resolución de un problema o para buscar nuevas soluciones innovadoras a lo que sea que estamos trabajando. Por lo tanto, esta es la 5ª estación del líder transformador. La empatía, desde mi punto de vista, es una de las claves del éxito de cualquier profesional, por supuesto, de los líderes. Nos vemos en el siguiente espacio de reflexión. Hola, aquí estamos de nuevo en una nueva sección, el viaje del líder, y hoy tenemos un invitado que a mí me hacía muchísima ilusión tener, porque hace ya unos cuantos años trabajamos juntos. Nuestro invitado hoy se llama Miguel Mira y es el director general de Havas Media. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de verte. Ya sabes que yo también por fin hemos conseguido que tu agenda y la mía coincidieran para que te tengamos aquí. Miguel, ya sabes ya has visto alguno de mis programas. Mi primera pregunta es la misma para todos. ¿Cuál ha sido el viaje que has hecho personal y profesional para acabar siendo el líder que eres hoy? Pues ha sido un viaje ya de casi 30 años que voy a cumplir ya trabajando, y yo creo que he tratado siempre de equilibrar como 2 cosas, ¿no? Por un lado,
lo que para mí probablemente es más importante, y es todo lo que va al corazón. He tratado siempre de que me gustara lo que hacía, de sentirme identificado con la marca, con el proyecto, de levantarme con muchísimas ganas todos los días, ¿no? con la sensación de que puedes hacer algo, de que puedes ayudar a una compañía, a una marca, a las personas, ¿no? Incluso a veces me atrevo a decir de construir un legado, ¿no? Tiene que tener un sentido tu vida profesional. Y luego el segundo vértice va un poquito más a la cabeza, ¿no? Te toca gestionar una serie de palancas, ¿no? O sea, una carrera profesional tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Y invertir en ti, ¿no? No solamente en trabajar, sino en cuidar tu marca y entender que una carrera y una vida profesional pues son muchos años, ¿no? Y ahí pues te toca pues entender dónde quieres trabajar, qué quieres hacer, qué te van a pagar, qué tipo de persona quieres ser, ¿no? Y cuanto más compenses esos dos viajes, ¿no? Pues probablemente yo creo que puedes tener una vida profesional más exitosa, más divertida, más plena, ¿no? Y seguir disfrutándola como me pasa a mí después de 30 años, que parece que empecé ayer. Miguel, hay varias cosas que me han gustado mucho de lo que has dicho, pero hay una que me ha llamado la atención y que además tiene mucho que ver con el objetivo de esta sección. El objetivo es que bueno, pues las personas que están empezando o que están cambiando de carrera vean a líderes que habéis llegado y que en cierto modo bueno, pues puedan verse reflejados o puedan incluso decir, oye, pues yo también puedo llegar a hacer esto que han hecho estas personas. Y tú hablabas de que hay varias palancas para construir esa carrera profesional. ¿Nos puedes dar alguna que nos sirva? Yo tengo una muy marcada desde el principio, ¿no? Y es que si te vas al contexto de mi generación, ¿no? Que salíamos muchos habiendo estudiado Derecho y Empresariales, no tenías muy claro en aquel momento lo que te gustaba, ¿no? Entonces yo tuve muy claro desde el principio que la curiosidad por aprender, por conocer las empresas y los negocios desde distintos ángulos iba a ser importante en mi opinión, ¿no? Y yo traté de diseñar una carrera, sobre todo al principio, que me permitiera conocer una compañía pues, desde el lado de marketing, desde operaciones, desde ventas, siempre con la doble vocación de conocer el área y de poder entender muy bien las agendas de los demás para en el día de mañana poder influir, ¿no? Entonces, en mi experiencia y en mi caso, ¿no? Pues provoqué mucho esas, ¿no? Etapas de 3, 4 años para conocer, para descubrir e ir conociendo pues, una compañía como era Coca-Cola en ese momento, tan grande desde sus distintos ángulos, ¿no? Y en el día de mañana, pues no sabías si ibas a terminar en una de ellas o podías terminar en puestos un poquito más de pues, dirección general, como ha sido mi caso, ¿no? Pero yo tuve muy marcada esa agenda de explorar, de conocer, que no siempre se entendía, porque también tenías en las compañías gentes que decía, oye, estás en marketing, te va muy bien, quédate aquí, ¿no? Había cierta inercia a especializar a la gente, ¿no? Y yo me rebelé un poquito contra eso y empujé esa curiosidad, me lo pasé fenomenal. Tuve también momentos duros porque cada etapa de estas que empiezas, pues empiezas casi desde cero, pero la verdad es que la suma de todas esas experiencias críticas con cierto diseño, porque a veces el orden también no es el que tú quieres, pues es la que marcó pues durante muchos años mi carrera profesional. Fíjate, hablabas de cambiar cada 3 o 4 años. Hay estudios que avalan que a los 2 años, 2 años y medio, una persona se siente aburrida ya en el puesto en el que está. Y las empresas que de verdad trabajan el talento lo saben y tratan de hacer esos movimientos que tú hacías cuando probablemente, aunque tú y yo coincidimos en una empresa puntera, lo mencionabas hace un momento en Coca-Cola, sí que es verdad que no todas las compañías hacían eso. Tú, independientemente de que tu compañía lo hiciera, tú sí que decidías, dabas el paso a moverte a buscar ese conocimiento que además está basado en algo que es una palabra que a mí me encanta. Tú sabes los libros que yo he escrito y en Poderoso como un niño hablo mucho de la curiosidad y tú ya la has mencionado 2 veces. ¿Cómo tiene que ser esa curiosidad en un líder? ¿Cómo la definirías o cómo la llevarías a la acción? Esa curiosidad de la que ya has mencionado 2 veces. Pues yo creo que probablemente la implicación directa más fuerte que tiene es que tienes que entender que vas a ser tremendamente vulnerable, porque vas a pasar de conocer un área, un equipo, una parte de un negocio, de una compañía, a otra en la que vuelves a ser el becario y que la gente que te va a reportar probablemente sabe mucho más que tú, ¿no? De eso. A lo mejor de otras cosas tienes, ¿no? unas capacidades y unos conocimientos más altos, ¿no?
Pero hay ese gusanillo en la tripa que digo yo, donde por un lado te apetece el cambio, pero por otro lado te das cuenta que das un poquito un paso atrás. No es fácil, porque es verdad lo que tú decías, ¿no? Yo creo que en esas etapas de 3-4 años, el primer año, no quiero decir que lo pasas mal, pero vuelves a tener una necesidad de aprender, de influir de una manera distinta, de ser tremendamente humilde. A mí particularmente eso me encanta, nada me ha gustado más que eso, ¿no? Que rodearme de gente que sabía más que yo. Pero es verdad que tardas un tiempo en volver a estar un poco a pleno rendimiento, a poder, ¿no? Todos los conocimientos que tenías, más los que has adquirido recientes, a desplegar toda tu capacidad de influir. Y eso pasa normalmente en el año 2, 1,5, 2, 3, y ahí luego ya donde puedes empezar a lo mejor tener una curva un poquito más decreciente, ¿no? Qué bueno, Miguel, fíjate, otra palabra que has mencionado, el programa anterior, en el espacio de reflexión, yo hablaba de la humildad. Y una de las claves de la humildad es sentirte vulnerable. Todo esto, al final, son estaciones para convertirte en un líder transformador. Desde mi punto de vista y en mi conocimiento de Miguel Mira, yo tengo clarísimo que tú ya eres un líder transformador. Pero también tengo claro que trabajo con muchas personas que justamente lo que acabas de decir es lo que más miedo les da. Sentirse vulnerables, sentirse que saben menos que sus equipos o que puede haber otras personas. ¿Cómo se puede cambiar eso? Tú, de manera natural, lo has conseguido, pero estoy seguro que como yo, te has cruzado con personas que les cuesta más, incluso reportándote ahora a ti. ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo se puede cambiar eso, desde tu punto de vista? Yo creo que hay una serie de cosas que son las que primero nos tienen que unir y luego otras que nos hacen un poco distintos, ¿no? Y es importante empezar por las que nos unen, ¿no? O sea, al final, si tú compartes un proyecto, una visión de cómo vas a impactar o quieres impactar en ese proyecto, cuáles son los resultados que esperas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Tiene cierta capacidad de permear y de influir en el equipo, pues generalmente lo que une tiende a arrastrar y yo creo que a reducir un poco lo que nos separa y lo que nos hace diferentes, ¿no? Y eso para mí también ha sido siempre muy marcado, ¿no? Es decir, se habla mucho de estrategia, la estrategia tiene que ser algo muy sencillo, que todo el mundo entienda, que todo el mundo abrace y que todo el mundo quiera ser parte de, ¿no? Esa probablemente es para mí la mejor definición de estrategia. Y la segunda es que estrategia sin resultados no vale nada, con lo cual lo más importante de esto es que realmente cuando tienes cierta capacidad de influir en las organizaciones, además de decir vamos a ir para allá, pues eso se acompañe de resultados, ¿no? Y que tengan un impacto en todo. Entonces yo creo que si eso lo cuidas, ya tienes mucho ganado. En relación a lo segundo, pues sí es verdad que tienes personas de distintos tipos, tienes a veces gente muy especializada, que es muy buena en lo suyo, pero que luego le cuesta más todavía trabajar con el resto. Yo creo que ahí te toca un poco pues, tener un poquito de mano izquierda y tratar de acompañar a cada uno en un viaje en el que bueno, pues todos puedan sumar siendo distintos, ¿no? De distintas formaciones, de distintos países, de distintos... Nos habla mucho de diversidad. A mí eso también tengo que decirte que me ha encantado y lo llevo haciendo muchos años, por suerte, primero en Europa, luego en Latinoamérica, y es un reto precioso, pero al final de esa riqueza y de esa diversidad sacas mucho más de lo que sacarías si fuéramos todos iguales. Sería esto muy aburrido. Fíjate, una de las claves de la humildad y de mostrarte vulnerable es también aceptar, no solo aceptar, sino reforzar la diversidad, como acabas de decirlo tú, como algo bueno. ¿Cuáles han sido, para ti que has trabajado en varios países, en varios continentes, cómo has trabajado la diversidad? Que es ahora una palabra, como tú decías también, que está muy en boga en las empresas. ¿Cómo ayudarías incluso a otros líderes a que tengan claro que la diversidad siempre suma, o en la mayoría de las ocasiones suma, si está bien gestionada? Hay una primera capa evidente cuando te mueves entre países, que es la capa cultural. O sea, yo creo que uno de los errores que habitualmente cometemos es pensar que somos iguales. A veces pues en España nos pasaba con Portugal, que están aquí al lado y hasta a veces las organizaciones, las multinacionales, el concepto de Iberia, pues nos convierten iguales a portugueses y españoles, que no lo somos, ¿no? Ni en el sentido del humor, ni en la cultura, ni en nada. Entonces yo creo que ahí hay una parte muy importante, especialmente de nuevo en entornos internacionales, que es conocer un poco la cultura de los países y los códigos alrededor de esa cultura, ¿eh? Porque no es lo mismo España que Portugal, o España que México, o España que Italia, que Alemania o que Francia, ¿no? Así es. Europa es un polvorín, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera clave, que si consigues, ¿no?, penetrar un poquito esa capa cultural y ponerte en sus zapatos, pues tienes ahí una parte del viaje ganada.
Y la segunda yo creo que es, pues, a lo mejor es muy básico lo que voy a decir, pero es la escucha, ¿no? O sea, yo creo que detrás de esa diversidad lo que hay es opiniones distintas, vivencias distintas, a veces miedos distintos, complejos distintos, o muchísima riqueza, ¿no? Que en otros entornos en el pasado no eras capaz de llegar a ella, ¿no? Y la capacidad de escuchar, de poder estar cerca de la gente, creo que eso es una maravilla, y ahí es donde sacas, ¿no?, toda la oportunidad que tienen esos entornos diversos y con perfiles muy distintos, ¿no? Qué bueno. Mira, en psicología tenemos un término que es el modelo mental. El modelo mental de cada persona es completamente diferente, está basado en su experiencia, el lugar donde ha nacido, incluso el barrio, la familia, los colegios a los que ha ido, etcétera. Conocer un poco más de ese modelo mental, como tú dices, es lo que te da al final llegar a esa diversidad. Estoy muy de acuerdo contigo, y además me gusta que has utilizado otra palabra que es riqueza, ¿no? Conocer también sus riquezas. Y para conocer sus riquezas debes de ir sin juicios. Lo mío es mejor o lo de los otros, y ahí sí que vas a conocer esas riquezas. Voy a cambiar un poquito. Me gustaría saber cuáles han sido tus fuentes de inspiración para acabar siendo el líder que eres. No me refiero a nombres o a personas, o sí, como tú quieras, pero ¿cuáles han sido tus fuentes de inspiración? Si tuvieras que nombrar un par de ellas o tres. Bueno, a nivel de líderes o de jefes, todos. Y yo, ¿no?, siempre digo, no sé si existe, a lo mejor en tu mundo académico existe, yo lo he perfeccionado a lo largo de los años, lo he ido acuñando, ¿no? Pero creo en un concepto que es el liderazgo por absorción. O sea, ¿a qué me refiero? Dicen, no, este nació líder, no sé si a lo mejor, no, yo creo que hayas nacido como hayas nacido, vamos mejorando o vamos evolucionando lógicamente con los años, y lo que tienes a tu lado inevitablemente te impacta. Yo he aprendido y he desaprendido de todos mis jefes. No he tenido un jefe ideal, y estoy seguro de que yo estoy, vamos, lejísimos de serlo, y no lo seré en mi vida, porque de entrada no me gusta ni la palabra jefe. Pero creo que al final de todos ellos me he llevado algo. O sea, y he tenido claro que cuando alguien está en esa posición es por algo, ¿no? A lo mejor hay cosas que no me gustan, pero en casi todos he sido capaz de decir, oye, pues este tío tiene una parte buenísima desarrollada, la que si yo me llevo un cachito yo voy a ser mejor. Qué bueno. Pero también es verdad que, como te decía, ¿no?, de casi todos he dicho, esto no lo quiero, ¿no? Y yo me miro en el espejo ahora y me pasa. O sea, hay días en los que me gusto más y hay días en los que digo, coño, no estoy aplicando muy bien mi fórmula, ¿no? Esto lo tengo todavía que cuidar. Pero creo que es así, o sea, somos humanos, ¿no? Y tenemos, ¿no?, días mejores y peores, ¿no? Pero ese concepto de liderazgo por absorción, de poder aprender en tu entorno de personas o de organizaciones o de redes sociales. O sea, yo creo que lo que es importante, otra vez volviendo a lo que decíamos al principio, es aparte un poquito de curiosidad, de mantenerte un poquito siempre con un pie a tierra, de tratar de hablar con la gente y de conocer otras organizaciones para no quedarte un poquito estancado en tu mundo, sabiendo que en estos viajes y en estas exploraciones te vas a encontrar de todo. Entonces ese balance entre aprender y desaprender es lo que a mí, pues, me ha permitido en la vida evolucionar, seguir siendo, pues, una persona, creo, inquieta, y que sigue teniendo, pues, hacia adelante, pues eso, ¿no?, las mismas ganas de seguir este viaje, ¿no?, que cuando lo empecé hace 30 años. Pero fíjate que todo el rato hablas de, independientemente de a quién hayas tenido, tú te fijas en aquello de lo que puedes aprender. Es decir, tú pones el foco en aquello positivo que te puedes llevar de esa persona con la que has estado trabajando. Por supuesto, tendrás que gestionar, tendrás que aceptar algunas veces lo que no te gusta o lo que no te sirve, pero pones el foco en eso que te puedes llevar. Liderazgo por absorción. No lo he oído nunca, es un término tuyo, pero que me gusta muchísimo y que tiene mucho que ver con llevarme lo mejor de los lugares o de las personas en las que estoy. ¿Y en otros ámbitos has tenido alguna fuente de inspiración más allá del profesional? Sí, y además si no lo menciono luego no me lo perdonaría. Sí, o sea, yo creo el primero, porque empiezas a trabajar, pues normalmente, pues yo en mi caso con 21, ¿no?, que es bastante pronto, pero antes de eso tu ejemplo y tu escuela pues es tu familia, ¿no? Y en mi caso, pues mi padre, a su manera, pues porque fue empresario, porque estudió mucho y venía de un entorno tremendamente humilde, es una persona que nos ha marcado a todos, ¿no? Es un ejemplo
en muchísimas cosas, en otras, de nuevo, no hay cosas de mi padre como tenía mucho carácter y mucho genio. Mi madre, que nunca ha trabajado, pero nos dio una serie de valores y de principios y una educación maravillosa. Entonces, yo creo que antes de la parte profesional es indudable, ¿no?, que la educación que recibes y los ejemplos y he puesto a mis padres, pero podría hablarte de mi abuelo, o podría hablarte de un tío mío, o podría hablarte de... ¿no? Hay otras referencias que vas teniendo que te van marcando, ¿no? Y sí, ha habido mucha gente a lo largo de mi vida que ha llamado mi atención y que he dicho, oye, me encantaría hacer esto. No sé, esos son algunos de los... ¿Y qué es lo importante ahora tú? Porque, claro, una de las cosas que le da miedo a muchas personas es, y tienes capacidades para llegar a director general, puesto que ocupas ahora. Pero claro, eso te va a quitar vida, ¿vale? Y cuando la gente dice eso te va a quitar vida, se refiere casi siempre a la personal. Yo sé que tienes familia, que tienes hijos. ¿Cómo llevas esa parte de gestionar el equilibrio? Porque al final también eres padre. Yo no estoy muy de acuerdo en que te quite vida. Es lo que dice, la gente que tiene miedo es lo que dice, no, ser director general te quita vida. ¿Cómo es de verdad? Mira, yo creo que liderar es un privilegio y liderar no es solo de un director general. O sea, yo considero que tuve la oportunidad de liderar desde el minuto 1 que empecé a trabajar con 21 años en Coca-Cola, con una responsabilidad enorme, con unos presupuestos salvajes, porque es una marca y una compañía gigante. Entonces, claramente, liderar para mí ha sido siempre un privilegio y una responsabilidad. Y es verdad que hay que saber llevar eso, ¿no? Porque se habla ahora especialmente mucho de conciliación y hay muchos debates sobre los jóvenes y tal. Yo siempre he confiado en las personas, en decirle, mira, estos son tus objetivos y organízate tú. Claro. Cuando alguno se pasa un poco de frenada, pues te toca decirle, oye, que tienes que poder vivir. Pero al final es de sentido común. Si no tienes un espacio para descansar, llega un momento en el que no tienes la capacidad de ofrecer tu mejor versión. Y eso es verdad que según van pasando los años y ese liderazgo y esa responsabilidad mayor, lo notas más. O sea, yo ahora valoro muchísimo más tener tiempo y espacio de calidad para mí, para pensar y para pensar relajadamente en cosas y en problemas que a lo mejor antes, hace unos años, pues lo hacías un poquito más rápido y con otro tipo también de problemas y de responsabilidades, ¿no? Pero yo confío plenamente en las personas y en la capacidad de organizarte. Y tienes que poder encontrar un equilibrio para poder vivir y trabajar y vivir. Si no, con lo cual, esas personas que tienen miedo a, no, tengo la capacidad de ser director general y entonces me va a quitar vida, no, eres director general y sigues teniendo vida y tienes tiempo para ti, decías, tienes tiempo para la familia, tienes tiempo para tus hobbies, que también compartimos alguno. Se puede ser director general y tener vida, ¿verdad? Se tiene, no es que se puede, es que se tiene y se puede que tener. Por supuesto que sí. El líder transformador del que hablo necesita un equilibrio en todos los ámbitos, pero claro, yo teorizo más basándome en la observación y en lo que trabajo con mis clientes y no siempre encuentras eso. Por eso me apetecía hacerte esta pregunta para que justamente me ha encantado que dijeras exactamente lo contrario. Me queda tiempo para una última pregunta, Miguel, y es, ¿hay algo que no hayamos tocado y que creas que es importante en este viaje del líder que has hecho y que quieras puntualizar o enfatizar? No, yo si tuviera que terminar ¿no?, por reforzar casi el punto anterior, yo invito, ¿no?, a las nuevas generaciones y a todo el mundo a disfrutar de este viaje, ¿no?, porque es un viaje en el que te haces, ¿no?, más rico, mejor. Yo siempre digo, ¿no?, que tú hubieras podido vivir sin trabajar. Yo no. Siendo el trabajo muy duro y muy exigente, ¿no? Porque es verdad, o sea, en ese equilibrio que hemos dicho antes, si hay momentos de tu vida o del año que el trabajo se come todo, ¿no? O sea, al final esto no es una media ponderada de todos los días soy capaz. Si tratas de hacer eso como si esto fuera una matriz, te vuelves loco, ¿no? Pero yo sí creo, ¿no?, que en ese equilibrio entre la parte profesional y la parte un poquito más personal es donde está la riqueza, ¿no?, de la vida y de las personas, ¿no? Y donde conoces a gente maravillosa, donde tienes la oportunidad, pues eso, ¿no?, de ayudar a gente, porque en el fondo cuando estás vendiendo un producto y un servicio y estás llegando a la gente, estás haciendo su vida mejor. La gente que trabaja en esas compañías y en esas marcas, a proveedores, ¿no? Entonces, a mí, ¿no?, me ha parecido, ¿no?, este viaje una
experiencia increíble y espero, ¿no?, que pues los que vengan detrás, ¿no?, esas nuevas generaciones, pues lo hagan igual, mejor, y que encuentren ese equilibrio y disfruten de este viaje, pues porque es una experiencia única como la vida, casi te diría. Y sobre todo lo que te queda. Lo que te queda de viaje, Lo que mejor, es lo mejor. muchísimo, te queda lo mejor. Pues Miguel, ha sido, como no podía ser de otra manera, un verdadero placer tenerte en este programa, en este Corazón de los Negocios. Gracias a ti, placer. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa en el que tendremos a un nuevo líder que nos contará cuál ha sido su viaje. Os emplazo a todos. Gracias.